¿Alguna vez te has sentido separado de los demás, como si la distancia fuera una constante en tu vida? Esa sensación, lejos de ser casualidad, es un indicio de que Dios tiene un propósito especial para ti. Jesús lo dijo claramente: si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a los suyos. Pero como no son del mundo, sino que yo los he escogido, por eso el mundo los odia. Juan 15:19. Este pasaje nos muestra que la soledad que enfrentan los elegidos no es un castigo, sino parte de un proceso divino. Hoy reflexionaremos sobre cómo Dios utiliza ese aislamiento para transformar y preparar los corazones de aquellos a quienes ha llamado, y entenderemos por qué caminar por caminos solitarios es parte de la obra que Él está realizando en nuestras vidas. La separación de los elegidos no es un vacío sin sentido, sino un tiempo destinado a un propósito mayor. Desde tiempos antiguos, aquellos que han sido escogidos por Dios han pasado por periodos de soledad que parecían injustos, pero que en realidad eran una preparación para su llamado. La historia de José es un claro ejemplo de esto. Vendido por sus hermanos, traicionado y encarcelado sin culpa alguna, su aislamiento parecía un abandono total. Sin embargo, Génesis 50:20 nos revela la verdad detrás de su experiencia cuando él mismo dijo: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien para salvar la vida de muchos. Este tiempo de separación no lo destruyó, sino que lo moldeó para ser un líder capaz de preservar a toda una nación. Los momentos de aislamiento generan confusión. La pérdida de amistades, el fracaso de relaciones o esa constante sensación de no encajar en el entorno pueden ser desconcertantes. Pero si miramos estos eventos desde una perspectiva espiritual, descubrimos que son parte del plan divino. Dios aparta a sus siervos para formarlos y purificarlos, alejándolos de influencias que podrían desviar su propósito. Jeremías 1:5 lo expresa así: antes de que te formara en el vientre, ya te conocía. Antes de que nacieras, te aparté y te nombré profeta para las naciones. Esto nos recuerda que la soledad que enfrentan los elegidos es parte de un diseño intencional, un camino que los lleva a cumplir un llamado extraordinario. Un ejemplo poderoso lo encontramos en la vida de Moisés. Criado en la casa del faraón, tenía acceso a privilegios y riquezas, pero antes de asumir su misión, pasó 40 años en el desierto, apartado de todo lo que conocía. Allí, en la soledad, Dios se le reveló a través de una zarza que ardía sin consumirse. Éxodo 3:12 recoge las palabras que cambiaron su vida: yo estaré contigo. Ese tiempo de aislamiento no fue un castigo, sino una preparación para el liderazgo que transformaría la historia de Israel. Este patrón sigue vigente hoy en día. Muchos creyentes que sienten un llamado especial de Dios atraviesan periodos de distanciamiento. Las relaciones que antes eran significativas desaparecen, los círculos de apoyo se reducen, y todo parece indicar que están quedándose solos. Sin embargo, esa separación no es una pérdida, sino una protección divina. Dios aparta a los suyos para evitar distracciones que puedan comprometer su fe y desviarlos del camino que Él ha trazado. Proverbios 13:20 nos advierte: el que anda con sabios se hará sabio, pero el que se junta con necios sufrirá daño. Dios sabe qué personas y situaciones fortalecen nuestra relación con Él y cuáles nos alejan de su propósito. Incluso Jesús experimentó estos momentos de soledad. Aunque constantemente estaba rodeado por multitudes, buscaba momentos para apartarse y estar a solas con el Padre. En Mateo 14:23 se nos dice: después de despedir a la multitud, subió al monte para orar a solas. Al llegar la noche, estaba allí solo. Este ejemplo nos muestra que el aislamiento no debe ser visto como un castigo, sino como una oportunidad para fortalecer nuestra comunión con Dios. En Getsemaní, cuando sus discípulos no pudieron mantenerse despiertos para acompañarlo, Jesús enfrentó su agonía en completa soledad, entregándose por completo a la voluntad del Padre. La soledad también cumple una función esencial: afinar nuestra capacidad para discernir la voz de Dios. En un mundo lleno de ruido y distracciones, es fácil perder de vista lo que Él nos está diciendo. El aislamiento, en cambio, nos permite sintonizarnos con su dirección. Juan 10:27 lo explica claramente:
Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. En la quietud, alejados de las interferencias, podemos reconocer con mayor claridad el susurro divino que nos guía. Un testimonio conmovedor es el de un pastor que, tras perder a sus amigos más cercanos, atravesó un periodo de profunda soledad. Durante ese tiempo de aislamiento, comenzó a dedicar más tiempo a la oración y a la reflexión. Fue en ese proceso que descubrió un llamado especial a la intercesión por su comunidad. Lo que al principio parecía una pérdida dolorosa, resultó ser una preparación para un ministerio que impactó a muchas vidas. Él mismo confesó que, si no hubiera pasado por esa temporada de soledad, nunca habría escuchado con tanta claridad la voz de Dios. El aislamiento no es un castigo, sino un regalo. Es un tiempo de transformación en el que Dios nos aparta para trabajar en nuestro carácter, purificar nuestras intenciones y fortalecer nuestra dependencia en Él. Elías vivió esta realidad cuando, después de enfrentarse a los profetas de Baal, huyó al desierto y clamó a Dios pidiendo que le quitara la vida. Pero en ese lugar de aparente desolación, Dios no lo abandonó. Le habló con una voz suave y apacible, renovando su propósito y enviándolo de regreso con una misión clara. Primero Reyes 19:12 nos recuerda que Dios no siempre se manifiesta en grandes eventos, sino en susurros que solo podemos oír cuando todo lo demás se ha silenciado. En momentos de soledad, aprendemos a depender completamente de Dios. Cuando los apoyos humanos se desvanecen, encontramos en Él nuestra verdadera fortaleza. Salmos 46:1 nos asegura: Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Este versículo nos invita a ver el aislamiento no como una pérdida, sino como una oportunidad para refugiarnos en los brazos de nuestro Creador. A lo largo de la historia, los grandes siervos de Dios han sido moldeados en tiempos de soledad. David, antes de ser rey, pasó años huyendo de Saúl y refugiándose en cuevas. Fue en esos momentos de aislamiento que compuso algunos de los salmos más profundos, como el Salmo 34:18. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Estas palabras son un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, Dios está cerca, obrando en nuestras vidas. El aislamiento también purifica nuestras intenciones y fortalece nuestro carácter. Así como el oro es refinado en el fuego, los elegidos de Dios son moldeados en la soledad para reflejar su gloria. Malaquías 3:3 lo expresa de esta manera: se sentará como refinador y purificador de plata, y purificará a los hijos de Leví. Aunque el proceso puede ser doloroso, produce una vida que brilla con la luz de Dios. La soledad de los elegidos no es el final del camino, sino una etapa necesaria en su preparación. Isaías 41:10 ofrece consuelo en estos tiempos. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te sustentaré con mi mano derecha de justicia. Esta promesa asegura que Dios nunca nos abandona y que cada momento de aislamiento es parte de un plan divino. Aunque caminar por caminos solitarios puede ser difícil, los elegidos emergen de estos procesos más fuertes, más sabios y más conectados con Dios. La soledad no es una condena, sino una bendición que abre las puertas a un propósito mayor. Dios utiliza estos tiempos para moldear corazones, transformar vidas y preparar a sus hijos para cumplir la misión que les ha confiado. La soledad en la vida de los elegidos no es una pausa accidental ni un obstáculo sin sentido. Es un terreno sagrado donde Dios trabaja en silencio, moldeando a sus hijos y preparándolos para enfrentar desafíos que requieren una fe firme y un corazón fortalecido. Aunque en el momento pueda parecer un periodo oscuro, el aislamiento está lleno de significado. Dios nunca lleva a alguien por un camino de soledad sin un propósito específico. Cada pérdida, cada silencio y cada distanciamiento tienen un motivo que solo el tiempo y la revelación divina pueden esclarecer. Consideremos el ejemplo de Jacob. Antes de convertirse en Israel, pasó una noche entera luchando con un ángel, completamente solo.
Esa lucha simboliza los momentos de soledad profunda en los que enfrentamos nuestras mayores batallas internas. En Génesis 32, 24, 28 leemos que, después de esa noche de lucha, Dios cambió su nombre y su destino, transformándolo en el patriarca de una nación. Esa transformación no habría sido posible sin ese encuentro en soledad. De manera similar, muchos de los que son apartados por Dios experimentan un cambio radical en su identidad y propósito después de pasar por periodos de aislamiento. La separación de relaciones y la pérdida de amistades también pueden ser señales de que Dios está trabajando en nosotros. Aunque duele, el distanciamiento a menudo es una forma de protección divina. Dios retira de nuestras vidas aquello que puede distraernos o alejarnos de su voluntad. Esto no significa que las personas que se alejan sean malas, sino que sus caminos ya no están alineados con el propósito que Dios tiene para nosotros. En Hebreos 12:1 se nos dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. A veces, esos pesos incluyen relaciones que limitan nuestro crecimiento espiritual. Un ejemplo conmovedor de esto es la historia de Abraham. Dios le pidió que dejara su tierra, su familia y todo lo que conocía para seguir un llamado desconocido. En Génesis 12:1, Dios le dice: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Este mandato significaba dejar atrás todo lo familiar y cómodo. Sin embargo, ese acto de obediencia lo llevó a convertirse en el padre de una multitud. La separación que enfrentó no fue una pérdida, sino una preparación para un propósito mayor. Los momentos de aislamiento también nos enseñan a depender completamente de Dios. Cuando las soluciones humanas se desvanecen y los apoyos externos fallan, encontramos en Él nuestra verdadera fuente de fortaleza. David, en sus años de huida, encontró refugio en Dios y escribió salmos que aún hoy consuelan a millones. En Salmo 62, 5, 6 declara: alma mía, espera en silencio solo en Dios, porque de Él viene mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no seré sacudido. La soledad le enseñó a depender únicamente de Dios, y esa dependencia lo preparó para ser un rey conforme al corazón de Dios. Elías también vivió un periodo de aislamiento después de su confrontación con los profetas de Baal. Huyó al desierto, agotado y desanimado, pidiendo a Dios que le quitara la vida. Sin embargo, en 1 Reyes 19, 11, 12, vemos que Dios no se manifestó en el viento, el terremoto ni el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. Este encuentro nos muestra que Dios usa el aislamiento para hablar de manera personal e íntima. En esos momentos de soledad, cuando todas las demás voces se apagan, podemos escuchar con claridad la voz de Dios guiándonos y fortaleciendo nuestro espíritu. La soledad también refina nuestro carácter, nos despoja de nuestras máscaras, confronta nuestras debilidades y nos lleva a depender totalmente de la gracia de Dios. Pablo lo expresó claramente en 2 Corintios 12, 9. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Durante sus tiempos en prisión, Pablo no se rindió ante la desesperación, sino que aprovechó esos momentos para escribir cartas que siguen transformando vidas hasta hoy. Lo que parecía un periodo de confinamiento y limitación fue, en realidad, una plataforma para un ministerio que impactaría al mundo entero. Dios también utiliza la soledad para enseñarnos a escuchar su voz y discernir su voluntad. Cuando Samuel era un niño sirviendo en el templo, escuchó la voz de Dios por primera vez en un entorno de quietud y aislamiento. Al principio no reconoció quién lo llamaba, pero guiado por Elí, aprendió a responder: habla, Señor, que tu siervo escucha. 1 Samuel 3:10. Esta disposición a escuchar se desarrolló en un entorno de calma, sin las distracciones del mundo exterior. Hoy en día muchos enfrentan periodos de soledad sin entender que son parte de un proceso divino. Puede ser que hayan perdido amistades, cambiado de entorno o experimentado rupturas inesperadas. Estas situaciones, aunque dolorosas, son oportunidades para profundizar en nuestra relación con Dios y encontrar dirección en su palabra. En Romanos 8:28 se nos asegura:
sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Incluso el aislamiento forma parte de ese plan para nuestro bien. Un joven misionero contó cómo, durante un periodo de aislamiento debido a restricciones de viaje, descubrió un talento para la escritura. Al principio comenzó a escribir como una forma de llenar el tiempo, pero pronto se dio cuenta de que Dios estaba usando ese periodo para darle un nuevo ministerio. Hoy, sus escritos han impactado a personas de todo el mundo, y él reconoce que, de no haber pasado por esa temporada de soledad, nunca habría descubierto ese llamado. La soledad de los elegidos no es un estado permanente, es una etapa de transición hacia algo mayor. En Isaías 43:19, Dios promete: «He aquí que hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad». Este versículo nos asegura que, después del periodo de aislamiento, viene un tiempo de renovación y propósito. Dios no deja a sus hijos en el desierto para siempre, sino que los conduce hacia un destino lleno de promesas. Jesús mismo experimentó este proceso. Después de ser bautizado, fue llevado por el Espíritu al desierto, donde pasó 40 días en ayuno y oración. Al regresar, lo hizo en el poder del Espíritu. Lucas 4:14. Este periodo de aislamiento fue esencial para equiparlo para su ministerio público. Si el Hijo de Dios necesitó ese tiempo de preparación, ¿cuánto más nosotros? En última instancia, la soledad de los elegidos no es una carga, sino un regalo divino. Es una oportunidad para profundizar en nuestra relación con Dios, para ser transformados y equipados para cumplir su propósito en nuestras vidas. Filipenses 4:7 describe la paz que encontramos en estos tiempos de comunión. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así que, si estás atravesando un periodo de aislamiento, no pierdas la esperanza. Recuerda que no estás solo. Dios está contigo, trabajando en tu vida de maneras que quizás no comprendas ahora, pero que serán evidentes en el tiempo perfecto. La soledad no es el fin del camino, sino el inicio de una transformación que te llevará a vivir una vida que glorifica a Dios y bendice a los demás. Como nos asegura Mateo 28:20, «He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo». La soledad que enfrentan los elegidos es una etapa clave en el desarrollo espiritual, una herramienta que Dios utiliza para preparar sus corazones y fortalecer su carácter. Aunque pueda parecer un periodo difícil y doloroso, es una oportunidad para acercarse más a Dios, depender totalmente de su gracia y descubrir su propósito. Esta separación del mundo no es un castigo ni un abandono, sino un acto de amor divino que nos invita a buscar su presencia en medio del silencio. David, mientras huía de Saúl, vivió esta realidad. En los momentos en que se escondía en cuevas, lejos de su familia y amigos, escribió algunos de los salmos más conmovedores que reflejan su dependencia absoluta en Dios. En Salmos 27:10, David declara: «Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá». Esta confianza no nació en tiempos de abundancia o comodidad, sino en el crisol de la soledad, donde aprendió a ver a Dios como su refugio y fortaleza. La separación que Dios permite también sirve para afinar nuestra capacidad de discernir su voz. Cuando todas las demás influencias son eliminadas, lo que queda es la voz apacible de Dios que nos guía y dirige. Esto lo vemos en la experiencia de Elías, quien, tras enfrentarse a Jezabel, huyó al desierto lleno de temor. Dios no se le reveló en el viento, el terremoto o el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. Primero Reyes 19:12. Esa voz tranquila solo pudo ser escuchada en el silencio del aislamiento, lejos de las distracciones. El propósito del aislamiento es también fortalecer nuestra fe. En momentos de soledad, cuando no tenemos a nadie más a quien acudir, descubrimos que Dios es suficiente. Pablo, al escribir desde la prisión, mostró cómo el aislamiento no lo debilitó, sino que lo empoderó para continuar predicando el Evangelio. En Filipenses 4:13 declara con convicción: «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Esta certeza no fue una teoría para Pablo,
sino una verdad que vivió y experimentó en los momentos más difíciles. Un ejemplo contemporáneo de esto es el testimonio de una mujer que, tras enfrentar una serie de pérdidas personales, se encontró completamente sola. Sin amigos ni familia cerca, comenzó a buscar a Dios con más intensidad. Durante ese tiempo de soledad, descubrió un llamado a la oración intercesora que transformó no solo su vida, sino también la de muchas personas por las que oraba. Más tarde, confesó que nunca habría desarrollado ese ministerio si no hubiera pasado por ese periodo de aislamiento. Lo que parecía una etapa de vacío fue en realidad un tiempo de preparación y crecimiento espiritual. La soledad también actúa como un filtro espiritual, separando lo temporal de lo eterno. Cuando las relaciones superficiales se desvanecen, lo que queda es nuestra relación con Dios, la única constante en nuestras vidas. En Hebreos 13:8 se nos recuerda: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esta verdad nos da la seguridad de que, aunque todo lo demás cambie, Él permanece fiel. Además, la soledad refuerza nuestra identidad en Cristo. En un mundo que intenta definirnos por nuestros logros, posesiones o relaciones, el aislamiento nos invita a redescubrir quiénes somos realmente. Gálatas 2:20 dice: Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es importante entender que la soledad no es un estado permanente. Dios no nos llama a la separación para dejarnos allí, sino para prepararnos para lo que viene. En Isaías 40:31 se nos promete: pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta promesa nos asegura que, después de la soledad, viene un tiempo de renovación y propósito. Jesús mismo pasó por un periodo de aislamiento antes de iniciar su ministerio público. Fue llevado al desierto, donde pasó 40 días en ayuno y oración. Cuando salió de ese tiempo, lo hizo lleno del poder del Espíritu Santo, listo para cumplir su misión. Lucas 4:14 dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Este tiempo de soledad fue clave para su preparación y fortalecimiento. La soledad de los elegidos también nos enseña a confiar en los tiempos de Dios. A menudo queremos respuestas inmediatas, pero Dios opera en su tiempo perfecto. En Eclesiastés 3:1 se nos dice: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. La espera en soledad no es una pérdida de tiempo, sino una oportunidad para que Dios obre en nosotros. Un joven compartió cómo, después de un periodo de aislamiento inesperado, comenzó a orar y meditar en las Escrituras con mayor dedicación. Durante ese tiempo, recibió una visión clara de su llamado ministerial. Hoy, lidera una congregación que impacta a miles de personas. Al reflexionar sobre ese periodo, confesó que nunca habría descubierto su propósito si no hubiera sido por la soledad que experimentó. La soledad, aunque difícil, es una plataforma divina para el crecimiento y la transformación. En Salmos 46:10 se nos invita: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Este mandato nos recuerda que, en medio del silencio y la quietud, podemos experimentar la presencia de Dios de una manera que transforma nuestras vidas. La historia de José también nos muestra que la soledad puede ser el preludio de algo grande. Vendido como esclavo por sus hermanos y encarcelado injustamente, parecía que había sido olvidado por todos. Pero en Génesis 50:20, José reconoce la obra de Dios en su vida. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. El aislamiento de los elegidos nunca es en vano. Es un tiempo de preparación para cumplir un propósito divino. Dios utiliza esos momentos para moldear nuestro carácter, fortalecer nuestra fe y afinar nuestra capacidad de escuchar su voz. Aunque el camino pueda parecer difícil, la recompensa es inmensa. Mateo 28:20 nos asegura: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta promesa de la presencia constante de Dios nos da la fortaleza para atravesar cualquier periodo de soledad con la certeza de que no estamos solos. La soledad es una estación temporal en el viaje
hacia una vida llena de propósito y comunión con Dios. Al final, los elegidos emergen más fuertes, más sabios y más alineados con la voluntad divina. La soledad en la vida de los elegidos no es un obstáculo, sino un proceso necesario para alcanzar una relación más profunda con Dios y cumplir el propósito que Él ha diseñado. Aunque el aislamiento pueda parecer un periodo oscuro y sin dirección, es precisamente en ese lugar donde los corazones son refinados, los espíritus fortalecidos y las misiones reveladas. La separación no significa abandono, sino preparación. Consideremos nuevamente a Moisés. En su tiempo en el desierto, lejos de las multitudes y de la vida que había conocido en Egipto, Dios lo encontró y lo llamó desde la zarza ardiente. Éxodo 3:4 describe este encuentro único. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. Este periodo de aislamiento fue clave para preparar a Moisés para liderar a Israel y enfrentar desafíos que requerirían una fe y una dependencia total en Dios. La soledad entonces no lo debilitó, sino que lo hizo más fuerte, más humilde y más obediente a la voz divina. Muchos, al enfrentar la soledad, se encuentran con sus propias debilidades y limitaciones, pero es precisamente en esos momentos que Dios se revela como nuestra fuerza y provisión. En 2 Corintios 12:9, Pablo escribe sobre la respuesta de Dios a sus oraciones: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Esta verdad nos muestra que el propósito del aislamiento es enseñarnos que no podemos confiar en nuestras propias fuerzas, sino únicamente en el poder de Dios. La separación también puede ser una oportunidad para sanar heridas y dejar que Dios trabaje en áreas de nuestra vida que necesitan transformación. Cuando Jacob luchó con el ángel, lo hizo solo, apartado de todos los demás. En ese encuentro no solo obtuvo una bendición, sino que su identidad fue transformada. Génesis 32:28 dice: «No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido». Esa soledad fue un punto de inflexión en su vida, llevándolo a un destino más grande del que había imaginado. El aislamiento también nos permite escuchar con claridad la dirección de Dios. A menudo, las distracciones del mundo nos impiden discernir su voz, pero en el silencio de la soledad, su palabra se vuelve más clara. Jeremías 29:13 promete: «Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón». Este versículo nos invita a ver el aislamiento como una oportunidad para buscar a Dios con todo nuestro ser y descubrir su propósito para nuestras vidas. En la actualidad, muchas personas enfrentan tiempos de soledad y separación que pueden parecer inexplicables. Sin embargo, cuando confiamos en que Dios está orquestando cada detalle de nuestras vidas, comenzamos a ver ese aislamiento bajo una nueva luz. Romanos 8:28 nos asegura: «Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados». Esta verdad nos da esperanza en medio de la incertidumbre y nos recuerda que cada experiencia, por difícil que sea, tiene un propósito divino. Un pastor compartió cómo, después de un periodo de profunda soledad, descubrió una pasión por escribir devocionales que alcanzaron a miles de personas en todo el mundo. Lo que comenzó como un tiempo de vacío se convirtió en una etapa de fructificación espiritual. Este testimonio demuestra que Dios utiliza incluso los momentos más difíciles para traer algo hermoso y significativo a nuestras vidas. Los elegidos de Dios a menudo son apartados para ser moldeados y preparados para tareas específicas. Juan el Bautista vivió en el desierto hasta el día de su manifestación pública. Lucas 1:80 dice: «Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en los desiertos hasta el día de su manifestación a Israel». Este tiempo de soledad fue esencial para que Juan pudiera cumplir su misión como precursor de Cristo. De manera similar, Jesús, antes de comenzar su ministerio, pasó 40 días en el desierto en ayuno y oración. Cuando regresó, lo hizo con poder y autoridad, listo para cumplir su propósito. Lucas 4:14 relata: «Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea». Este tiempo de aislamiento no fue una pérdida, sino una preparación esencial para el llamado que tenía por delante. La soledad también puede ser un tiempo de intercesión. En la quietud,
Muchos descubren una carga especial por orar por otros, convirtiéndose en canales de bendición para aquellos que los rodean. En Daniel 9:3 vemos cómo el profeta se volvió a Dios en oración y ayuno durante un periodo de aislamiento. Volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Esta dedicación no solo trajo respuestas, sino también revelaciones que impactaron a generaciones enteras. El propósito de Dios en los tiempos de soledad siempre es para nuestro bien y su gloria. Aunque el proceso pueda ser difícil, el resultado es una vida transformada, un carácter refinado y un llamado claro. Isaías 64:8 nos recuerda: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Este proceso de ser moldeados por Dios puede ser doloroso, pero produce frutos eternos. La soledad no es el fin del camino, sino una estación de preparación. Dios nunca deja a sus hijos en el aislamiento para siempre. En su tiempo perfecto, los reintroduce en la comunidad, no como quienes eran antes, sino como personas transformadas, listas para cumplir su propósito divino. Isaías 43:19 promete: he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Al final, los elegidos descubren que la soledad no fue una carga, sino un regalo. Cada lágrima, cada oración y cada momento de silencio se convierte en una ofrenda que Dios utiliza para cumplir su propósito eterno. Aunque el camino pueda parecer oscuro, la promesa de su presencia constante nos sostiene. Mateo 28:20 nos da esta certeza: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El aislamiento que enfrentan los elegidos es un puente hacia una vida de propósito y comunión más profunda con Dios. A medida que atraviesan este proceso, emergen fortalecidos, transformados y listos para impactar el mundo con el amor y la gracia de Dios. Lo que parecía una etapa de pérdida se convierte en un testimonio de su fidelidad y una plataforma para una misión que trasciende lo temporal y alcanza lo eterno. En el camino de los elegidos, la soledad se convierte en una oportunidad para experimentar la gracia de Dios de una manera que no sería posible en medio del bullicio y las distracciones del mundo. Cada periodo de aislamiento es un recordatorio de que no somos autosuficientes y que nuestra verdadera fortaleza proviene de aquel que nunca nos abandona. Jesús, el ejemplo perfecto de cómo enfrentar la soledad, nos mostró que esos momentos de aislamiento no son una debilidad, sino una fuente de renovación espiritual. En varias ocasiones se apartó para orar, incluso cuando las multitudes lo buscaban desesperadamente. En Mateo 14:23 leemos: después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Este acto intencional de retirarse para estar a solas con el Padre nos enseña que la soledad es una herramienta necesaria para fortalecer nuestra relación con Dios y discernir su voluntad. A lo largo de la historia bíblica, los grandes siervos de Dios pasaron por etapas de soledad que los transformaron en instrumentos poderosos para su propósito. David, por ejemplo, pasó años huyendo de Saúl, escondiéndose en cuevas y viviendo en el desierto. Durante ese tiempo de aislamiento, escribió algunos de los salmos más conmovedores y profundos, como el Salmo 23, que sigue siendo una fuente de consuelo para millones de personas. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esta confianza en Dios no surgió de un lugar de comodidad, sino de una fe forjada en la soledad y el sufrimiento. El apóstol Pablo también vivió esta realidad. Después de su conversión pasó tiempo apartado, buscando a Dios en oración y reflexión antes de comenzar su ministerio. En Gálatas 1:15-17, Pablo menciona cómo no fue inmediatamente a Jerusalén para consultar a los apóstoles, sino que se retiró al desierto de Arabia. Ese periodo de aislamiento fue esencial para que él profundizara en su comprensión del Evangelio y se preparara para la misión que Dios le había encomendado. Hoy en día, muchos creyentes experimentan este tipo de aislamiento. Pueden sentir que sus amistades se desvanecen, que las relaciones que antes les daban seguridad ya no son las mismas, o que han sido colocados en un lugar de soledad que parece inexplicable.
Sin embargo, es importante entender que estas experiencias no son casuales. Dios, en su infinita sabiduría, permite estos tiempos para moldear corazones y preparar a sus hijos para un propósito mayor. Consideremos el ejemplo de Noé. En un mundo corrupto y lleno de maldad, fue apartado por Dios para construir un arca y preservar la vida. Génesis 6:9 describe a Noé como un hombre justo y perfecto en sus generaciones, que caminaba con Dios. Este aislamiento, aunque pudo haber sido difícil, fue necesario para que Noé pudiera cumplir su misión de salvación y preservación. La soledad también nos enseña a confiar plenamente en la provisión de Dios. En el desierto, los israelitas dependieron del maná que descendía del cielo cada día. No podían almacenar provisiones, sino que tenían que confiar en que Dios supliría sus necesidades diariamente. Este acto de dependencia total es un recordatorio de que, incluso en nuestros tiempos de aislamiento, Dios es fiel para proveer todo lo que necesitamos. Filipenses 4:19 nos asegura: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El aislamiento, además de ser un tiempo de preparación, es también un tiempo de revelación. En el silencio y la quietud, Dios revela verdades que de otro modo no podríamos comprender. Job, en medio de su sufrimiento y pérdida, llegó a una comprensión más profunda de Dios. En Job 42:5, después de su encuentro con Dios, declaró: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Este testimonio refleja cómo la soledad puede ser el preludio de un encuentro transformador con Dios. En la actualidad, muchas personas encuentran que, durante sus periodos de aislamiento, surgen nuevos talentos, pasiones o ministerios que no habrían descubierto de otra manera. Un joven que había perdido su empleo y se sentía desconectado del mundo, compartió cómo ese tiempo de soledad lo llevó a escribir devocionales que terminaron alcanzando a miles de personas. Lo que inicialmente parecía un tiempo de pérdida, se convirtió en un periodo de fructificación espiritual. Dios también utiliza la soledad para eliminar influencias negativas y purificar nuestras intenciones. Proverbios 13:20 nos advierte: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. A veces, Dios permite que ciertas personas se alejen de nuestras vidas para protegernos de influencias que podrían desviarnos de su propósito. Aunque pueda ser doloroso, este proceso es necesario para nuestro crecimiento espiritual. El propósito final de la soledad de los elegidos no es dejarlos en un estado de aislamiento perpetuo, sino prepararlos para ser reintroducidos en la comunidad con una misión renovada. En 1 Pedro 5:10 leemos: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Este versículo nos recuerda que el sufrimiento y la soledad son temporales, pero el fruto que producen es eterno. Cuando los elegidos emergen de su tiempo de aislamiento, lo hacen con una mayor claridad de propósito, una fe más profunda y una capacidad renovada para impactar a quienes los rodean. José, tras años de soledad y sufrimiento, fue colocado en una posición de autoridad en Egipto para salvar a su pueblo. Moisés, tras su tiempo en el desierto, lideró a Israel hacia la libertad. Pablo, después de su periodo de reflexión, se convirtió en uno de los apóstoles más influyentes de la historia. Estos ejemplos nos muestran que la soledad no es una pérdida, sino una preparación para algo mucho más grande. En última instancia, la soledad de los elegidos es un recordatorio de que Dios siempre está presente, incluso en los momentos en los que parece que estamos solos. Mateo 28:20 nos asegura: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Esta promesa nos llena de esperanza y confianza, sabiendo que, aunque las personas puedan fallarnos o las circunstancias cambien, la presencia de Dios nunca nos abandona. Los tiempos de soledad son momentos sagrados donde Dios moldea corazones, refina carácter y revela propósitos. Aunque puedan ser difíciles, también son tiempos de crecimiento, transformación y preparación para un llamado más grande. La soledad de los elegidos no es un fin, sino un medio que Dios utiliza para llevar a cabo sus planes perfectos. Al final del proceso,
los elegidos emergen como vasos útiles en las manos del Maestro, listos para cumplir el propósito que Él ha depositado en sus vidas y bendecir a los demás con el fruto de esa preparación. La soledad de los elegidos es un espacio en el que Dios revela las verdades más profundas, las que transforman no solo a quienes la experimentan, sino también a quienes los rodean una vez que salen de ese tiempo de preparación. Este aislamiento no es casualidad ni un castigo, sino un proceso que perfecciona la fe y fortalece el espíritu. Cada historia de soledad en las Escrituras tiene un propósito claro: mostrar que Dios nunca abandona a quienes ha llamado y que incluso en el silencio Él está trabajando. Un ejemplo conmovedor de este proceso es el de Elías, quien después de una gran victoria espiritual se encontró solo y desanimado. Huyó al desierto, deseando morir, pensando que su misión había terminado y que no había más esperanza. Pero fue precisamente en ese lugar de soledad donde Dios se acercó a él de una manera única. En lugar de manifestarse en un terremoto o en un fuego abrasador, Dios habló con un murmullo apacible. Primera Reyes 19, 11, 12 describe este encuentro transformador. Y tras el terremoto, un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Esta experiencia le mostró a Elías que Dios no siempre se manifiesta de forma estruendosa, sino que también habla en la quietud de la soledad. De manera similar, Jesús enfrentó un momento de aislamiento en Getsemaní, un lugar donde la carga emocional y espiritual era tan intensa que incluso pidió a sus discípulos que oraran con él, pero ellos no pudieron mantenerse despiertos. En Mateo 26, 38, 39, Jesús dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Aunque los hombres lo dejaron solo, su comunión con el Padre se mantuvo intacta. Esa soledad lo llevó a rendirse completamente a la voluntad divina. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esta entrega absoluta en medio de la soledad muestra que incluso los momentos más oscuros pueden ser oportunidades para reafirmar nuestra confianza en Dios. El aislamiento, aunque puede sentirse como un desierto espiritual, es un lugar donde las promesas de Dios se hacen reales y tangibles. En el desierto, los israelitas no solo recibieron provisión diaria a través del maná, sino también la certeza de que Dios caminaba con ellos. Deuteronomio 31:8 lo dice claramente: y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Esa misma promesa sigue vigente para los elegidos que hoy en día se sienten solos o incomprendidos. La soledad también tiene un propósito purificador. Es un tiempo en el que Dios elimina de nuestras vidas todo aquello que no refleja su carácter y nos prepara para el cumplimiento de su plan. Como el oro que es refinado en el fuego, los elegidos pasan por pruebas que los moldean y los transforman. Malaquías 3:3 lo explica: y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata. Aunque el proceso puede ser doloroso, el resultado es una vida que brilla con la gloria de Dios y está lista para impactar a otros. Hoy en día, muchos creyentes enfrentan un tipo de soledad que parece no tener explicación. La pérdida de amistades, el distanciamiento de seres queridos o cambios repentinos en sus circunstancias pueden parecer desalentadores. Pero Dios utiliza estos momentos para apartar a sus hijos y trabajar en ellos de una manera que no sería posible en medio del ruido y las distracciones. Es un tiempo en el que las prioridades se redefinen y el corazón se alinea con la voluntad divina. Un testimonio que ilustra esto es el de una mujer que, tras perder su trabajo y atravesar una ruptura emocional, se encontró en un periodo de aislamiento que la llevó a cuestionar su propósito. Durante ese tiempo, se dedicó a la oración y al estudio de la Biblia, buscando consuelo en la presencia de Dios. Poco a poco, descubrió un llamado al ministerio, algo que nunca había considerado antes. Lo que parecía una etapa de fracaso se convirtió en un periodo de fructificación espiritual. Más tarde,
Ella misma reconoció que esa soledad había sido la clave para descubrir su verdadera misión. Este testimonio resalta cómo Dios no permite que la soledad sea un estado permanente. En su tiempo perfecto, Él restaura y reintroduce a los elegidos en la comunidad, pero con una nueva perspectiva y un propósito renovado. 1 Pedro 5:10 promete: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Este proceso de restauración no solo trae consuelo, sino también una transformación que impacta a quienes están alrededor. El aislamiento también nos enseña que nuestra verdadera identidad no está en lo que el mundo dice de nosotros, sino en lo que Dios declara. Gálatas 2:20 afirma: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esta verdad se vuelve más clara en los tiempos de soledad, cuando todas las demás influencias desaparecen y solo queda nuestra relación con Dios. Es en esos momentos que entendemos que nuestra identidad está anclada en Él y que somos llamados a vivir según su propósito. El ejemplo de Pablo es un recordatorio constante de que la soledad puede ser una plataforma para el avance del Evangelio. Desde la prisión escribió cartas que han impactado a generaciones enteras de creyentes. Filipenses 1:12-13 lo expresa: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Su aislamiento físico no fue un impedimento para la obra de Dios, sino una oportunidad para que su mensaje llegara aún más lejos. Cuando los elegidos entienden que la soledad tiene un propósito divino, su perspectiva cambia. Ya no ven el aislamiento como un castigo, sino como una preparación para algo mayor. Dios utiliza estos tiempos para revelar talentos ocultos, impartir nuevas visiones y preparar corazones para misiones específicas. Isaías 43:19 promete: he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Esta palabra nos asegura que, después del aislamiento, viene un tiempo de renovación y propósito. Al final del proceso, los elegidos emergen como instrumentos refinados y listos para cumplir el llamado que Dios les ha dado. La soledad, lejos de ser un obstáculo, se convierte en una herramienta que los equipa para impactar el mundo de maneras que nunca habrían imaginado. En cada etapa del camino, Dios está presente, guiando, fortaleciendo y sosteniendo a quienes ha apartado para su obra. Mateo 28:20 ofrece una promesa que debe resonar en el corazón de los elegidos: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Esta presencia constante de Dios nos asegura que, incluso en los momentos más solitarios, no estamos verdaderamente solos. Él está trabajando, moldeándonos y preparándonos para un destino que trasciende nuestras expectativas. La soledad de los elegidos no es un final, sino un comienzo. Es el preludio de una obra poderosa que Dios está llevando a cabo en sus vidas y a través de ellas. Aunque el camino pueda parecer difícil, la recompensa es eterna, una vida que glorifica a Dios y un impacto duradero que transforma a quienes los rodean. En cada paso del proceso, los elegidos pueden confiar en que Dios está con ellos, guiándolos hacia su propósito eterno y asegurándoles que, aunque el mundo los pueda abandonar, Él nunca lo hará. La soledad de los elegidos es entonces una escuela espiritual. Es el espacio donde Dios enseña lecciones que no pueden ser aprendidas en medio del ruido del mundo. Es un proceso que rompe las dependencias humanas y refuerza la única dependencia que realmente importa, la de Dios. Aunque puede ser difícil y doloroso, es en esos momentos de aislamiento cuando se forman las bases de una fe inquebrantable y un carácter moldeado a la imagen de Cristo. Consideremos nuevamente a José. Sus años de esclavitud y prisión podrían haberlo hecho renunciar a sus sueños, pero, en cambio, ese tiempo fue clave para su transformación. En medio de la soledad, aprendió a confiar en Dios y a depender completamente de Él. Cuando llegó el momento de interpretar el sueño de Faraón, no se atribuyó el mérito, sino que reconoció la fuente de su sabiduría. Génesis 41:16 registra sus palabras: no está en mí,
Dios será el que dé respuesta favorable a Faraón. Esa humildad y dependencia total de Dios solo pudieron ser desarrolladas en los años de aislamiento y prueba. La separación que los elegidos experimentan también les permite descubrir su propósito con mayor claridad. Cuando las distracciones se eliminan y las voces externas se callan, la voz de Dios se escucha con más fuerza. Esto lo vemos reflejado en la vida de Juan el Bautista, quien vivió apartado en el desierto hasta el momento en que comenzó su ministerio. Lucas 1:80 nos dice: el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en los desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Este tiempo de soledad no fue una pérdida de tiempo, sino una preparación intensiva para la tarea que le esperaba. De igual manera, los elegidos de hoy que experimentan aislamiento deben comprender que están siendo preparados para algo mayor. Las amistades que se pierden, los caminos que parecen cerrarse o los cambios repentinos en la vida son parte de un proceso intencionado de Dios para apartarlos, moldearlos y equiparlos. Esto no siempre es fácil de entender en el momento, pero con el tiempo, los frutos de ese aislamiento se hacen evidentes. La historia de un joven líder es un ejemplo moderno de esta verdad. Después de atravesar un periodo de separación y pérdida, donde incluso su círculo más cercano parecía haberse desvanecido, comenzó a buscar a Dios de manera más profunda. En ese tiempo de aislamiento, descubrió su llamado a la enseñanza y comenzó a preparar mensajes que más tarde impactarían a muchas personas. Él confesó que, si no hubiera pasado por ese periodo de soledad, nunca habría tenido la claridad ni el enfoque necesarios para desarrollar su ministerio. Lo que parecía una temporada de desierto se convirtió en un tiempo de fructificación espiritual. Dios no solo utiliza la soledad para revelar propósitos, sino también para fortalecer corazones y purificar motivaciones. Cuando estamos rodeados de personas y actividades, es fácil caer en la trampa de buscar validación externa. Pero en el aislamiento, aprendemos que la aprobación de Dios es la única que realmente importa. En esos momentos, las inseguridades son confrontadas y las falsas identidades se desmoronan. Comenzamos a vernos a través de los ojos del Padre y a comprender que nuestra identidad está anclada en Él. Gedeón es un ejemplo de cómo Dios transforma la percepción que tenemos de nosotros mismos en tiempos de soledad. En Jueces 6, Gedeón se escondía por miedo a los madianitas cuando el ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, hombre fuerte y valiente. Al principio, Gedeón no creyó esas palabras porque su circunstancia y su entorno le decían lo contrario. Sin embargo, fue en ese tiempo de aislamiento que Dios lo transformó en un líder que liberaría a su pueblo. Este proceso de transformación también implica la eliminación de influencias que no contribuyen al crecimiento espiritual. A menudo, Dios permite que ciertas relaciones se rompan o que algunos caminos se cierren para proteger a sus elegidos de distracciones que podrían alejarlos de su propósito. Proverbios 13:20 lo expresa claramente: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Dios quiere que los elegidos estén rodeados de personas y situaciones que fortalezcan su fe, no que la debiliten. Jesús mismo modeló la importancia de buscar tiempos de soledad para estar en comunión con el Padre. Aunque estaba rodeado de multitudes, se apartaba con frecuencia para orar y renovar sus fuerzas espirituales. Marcos 1:35 dice: muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Esta disciplina no solo lo fortalecía, sino que también le permitía escuchar la dirección del Padre con claridad. El aislamiento no debe ser visto como un castigo, sino como una invitación a profundizar en la relación con Dios. En esos momentos el Espíritu Santo trabaja de manera especial, revelando verdades y guiando a los elegidos hacia un propósito mayor. Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esta conexión profunda y personal solo puede desarrollarse en tiempos de quietud y comunión con Dios. La soledad también nos prepara para enfrentar desafíos con una fe renovada y un carácter transformado.
Cuando Moisés regresó a Egipto después de años en el desierto, no era el mismo hombre que había huido por temor. Su tiempo de aislamiento lo había convertido en un líder seguro y obediente a la voz de Dios. Éxodo 4:12 recoge la promesa que Dios le hizo. Ahora pues, ve, que yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Esa confianza solo se desarrolló en el desierto, en la soledad. Hoy en día, los elegidos que enfrentan periodos de soledad pueden encontrar consuelo en la certeza de que Dios está trabajando en ellos y a través de ellos. Aunque el proceso puede ser doloroso, el resultado es una vida que refleja la gloria de Dios y que está lista para cumplir un propósito eterno. Isaías 41:10 ofrece una promesa que debe resonar en el corazón de quienes atraviesan estos tiempos de aislamiento. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta promesa nos asegura que la soledad no es un final, sino un comienzo. Dios está presente en cada paso del camino, guiando, fortaleciendo y preparando a sus elegidos para un llamado mayor. La soledad de los elegidos es una estación de transición, un crisol donde Dios refina y moldea corazones para su obra. Aunque pueda parecer un desierto, está lleno de propósito y significado. Y cuando finalmente llegue el tiempo de salir de ese aislamiento, los elegidos estarán equipados y fortalecidos para impactar el mundo de maneras que trascienden sus expectativas.